I was appalled. I was stunned. I probably will be afraid too when it gets closer. Charlton Heston fue uno de los protagonistas más emblemáticos de Hollywood, fuerte, carismático, más grande que la vida, pero no todos los que trabajaron con él compartían la admiración de sus millones de fans. De hecho, una famosa actriz le despreciaba en secreto, y la razón puede sorprenderte. ¿Por qué le odiaba? ¿Era una disputa entre bastidores? ¿Un choque de egos? ¿O algo aún más chocante? Quédate con nosotros para descubrir la verdad. Antes de empezar, ¿cuál es su película favorita de Charlton Heston? Háganoslo saber en los comentarios. Y ahora, rebobinemos desde el principio para tener una visión completa. Charlton Heston, una historia de amor secreta. El 4 de octubre de 1923, Charlton Heston nació en Tierra de Nadie, un diminuto pueblo de Illinois. Durante la Gran Depresión, sus padres, Russell y Lala Carter, tenían dificultades para mantener su aserradero. La vida de la familia era difícil, y a menudo tenían que trasladarse en busca de mejores posibilidades. Charlton quedó conmocionado y dolido cuando sus padres se separaron cuando él tenía 10 años. Charlton adoptó el apellido de su padrastro para crear el apodo que todos conocemos hoy. Después de que su madre se casara posteriormente con Chester Heston, Charlton era único, incluso de joven. A los 5 años, de pie sobre el tocón de un árbol en la plaza del pueblo, sorprendió a todos leyendo de memoria la noche antes de Navidad. La incursión de Charlton en el mundo de la interpretación en el instituto empezó por accidente. Tomó la inesperada decisión de presentarse a la obra de teatro de la escuela, The Wrecker's Daughter, en el Instituto New Trier de Illinois. Le sorprendió que le dieran el papel protagonista. Este acontecimiento imprevisto despertó su pasión por la interpretación. Priscilla Weaver, su profesora de interpretación, vio enseguida sus aptitudes y empezó a asignarle papeles difíciles. Una de ellas fue Macbeth, en la que Charlton, a pesar de su miedo a actuar, demostró su capacidad para controlar el escenario con su imponente voz. Un cazatalentos de la Northwestern University vio su compromiso y su capacidad innata, y en 1941 recibió una oferta de beca para actuar. Charlton se dedicó a la interpretación en Northwestern. En solo 2 años, se esforzó al máximo interpretando 30 papeles. Debido a su intensa carga de trabajo, a menudo dormía solo 4 horas por noche. Su papel en Peer Gynt, una película estudiantil de bajo presupuesto, fue uno de los momentos culminantes de este periodo. No se trataba de una gran producción, pero fue su debut no oficial. También conoció a Lydia Clark durante una obra teatral cuando era estudiante universitario. En 1944, se casaron tras enamorarse. Su extraordinario matrimonio de 64 años les convirtió en una de las pocas parejas duraderas de Hollywood. En 1944, Charlton se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Tras el asalto a Pearl Harbor, se sintió obligado a servir. Sirvió en las frías y aisladas islas Aleutianas mientras se entrenaba como artillero de bombarderos B-25 y operador de radio. Largos periodos de aislamiento y temperaturas extremas fueron algunas de las difíciles circunstancias. En una misión, su avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una pequeña isla. Antes de ser rescatados, él y la tripulación permanecieron abandonados durante 3 días. A pesar de estos obstáculos, Charlton demostró su compromiso con su oficio dedicando su tiempo libre a aprender interpretación y a memorizar obras de Shakespeare. Para poder seguir con sus aspiraciones de trabajar en el teatro, Charlton y Lydia se trasladaron a Nueva York después de la guerra. Para llegar a fin de mes, trabajaron como modelos para artistas y vivieron hacinados en un piso de House Kitchen. El debut de Charlton Heston en Broadway. Charlton debutó en Broadway en 1947, en una representación de Antonio y Cleopatra de Shakespeare. A pesar de interpretar un papel secundario, tenía una poderosa presencia teatral que fue destacada por los críticos y los conocedores de la industria. Además, empezó a aparecer en dramas televisivos, como Cumbres Borrascosas en la CBS, donde realizó una notable actuación. Tras ver su actuación, Al B. Wallace, productor de Hollywood, le hizo una oferta para rodar una película. Tras algunas dudas, Charlton aceptó. Con la intención de probar una sola película para calibrar su acogida, en su ópera prima, Dark City, encarnó a un modesto jugador. Aunque no fue un gran éxito, demostró la capacidad de liderazgo de Charlton. Entonces, en 1951, se produjo un acontecimiento imprevisto. Charlton decidió saludar al famoso cineasta Cecil B. DeMille cuando se cruzó con él en la Paramount.
DeMille vio ese pequeño gesto. Charlton fue contratado por DeMille poco después, en 1952, para el mayor espectáculo del mundo. Charlton interpretó al duro jefe de circo Brad Braden en esta enorme película de temática circense. Para prepararse para el papel, Charlton incluso se entrenó con adiestradores de elefantes. El espectáculo contaba con artistas de circo reales. Durante el rodaje estuvo a punto de ser aplastado por un elefante asustado. Charlton se convirtió en una estrella de Hollywood después de que la película se convirtiera en un gran éxito y ganara el Oscar a la mejor película. Gracias a sus memorables interpretaciones en películas históricas y bíblicas, Charlton Heston saltó a la fama como uno de los intérpretes más reconocidos de su época. Interpretó a Moisés en Los 10 Mandamientos en 1956, lo que supuso su gran oportunidad. Este papel cambió irrevocablemente su vida. Heston fue elegido por el director Cecil B. DeMille porque se parecía a la conocida estatua de Moisés de Miguel Ángel. Heston encajaba a la perfección por su fuerte actitud y su buen aspecto. En aquella época, el presupuesto de la película, de $13 millones, era enorme. Heston puso mucho esfuerzo en prepararse para el papel. Para que todo pareciera auténtico, adelgazó 30 kilos, se dejó crecer el pelo y la barba, e incluso estudió hebreo y egipcio antiguo. Algo espeluznante ocurrió durante el conocido escenario del Mar Rojo. Un error del equipo de efectos especiales hizo que Heston fuera arrastrado por el agua. Afortunadamente, el equipo lo salvó rápidamente. Heston también interpretó la voz de Dios en la escena de la zarza ardiente, lo cual es una verdad sorprendente. Afirmó que era extraño y a la vez divertido porque se comportaba exactamente al revés de lo que era. Con una recaudación de $122,7 millones, la película se convirtió en un gran éxito y en la más taquillera de 1956. La interpretación de Moisés por Heston sigue considerándose uno de los mejores personajes bíblicos de la historia, y se emite por televisión cada Semana Santa. El siguiente papel importante de Heston fue en Ben-Hur como Judá Ben-Hur. Aunque no fue el primer elegido, este fue el trabajo más importante de su carrera. El argumento no atraía a Burt Lancaster, por lo que declinó, porque no quería llevar túnica. Paul Newman declinó. Antes de que Heston fuera contratado en enero de 1958, incluso se pensó en Leslie Nielsen. La película fue una empresa enorme. En ese momento, MGM tenía el mayor presupuesto de la historia, con un gasto de $15 millones. Heston se esforzó mucho en su papel. Practicó la conducción de una cuadriga durante 5 horas diarias durante más de 4 meses, en la famosa carrera de cuadrigas. Incluso realizó muchas de sus propias acrobacias. Heston estuvo a punto de caerse de la carroza en uno de los momentos más desastrosos del rodaje. Recibió el Oscar al mejor actor como recompensa por sus esfuerzos. La interpretación de Heston era demasiado sólida para pasarla por alto, aunque algunos creían que Jack Lemmon debería haber ganado por su papel en Some Like It Hot. Casi todas las escenas de la película, de 3 horas y media de duración, estaban protagonizadas por él, con 11 Oscars. Ben-Hur fue un gran éxito y mantuvo el récord hasta 1997, cuando Titanic lo igualó. Heston se convirtió en el actor de referencia de Hollywood para papeles bíblicos e históricos. A lo largo de su carrera, interpretó a la friolera de 14 personajes históricos. En una adaptación de Julio César de 1950, interpretó a Marco Antonio en una de sus primeras actuaciones. Más tarde interpretó a Andrew Jackson en La Dama del Presidente, 1953. A Miguel Ángel en La Agonía y el Éxtasis, 1965, y a Juan el Bautista en La Historia Más Grande Jamás Contada, 1965. Su reputación como el hombre a quien acudir en Hollywood para representar a Dios y a la patria fue el resultado de su habilidad para llevar a la gran pantalla estas figuras fantásticas. Sus interpretaciones en Ben-Hur y Los 10 Mandamientos consolidaron su estatus como uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos, y su influencia perdura hoy en día. Colaboración de Sophia Loren y Charlton Heston en El Cid, de 1961. Sophia Loren y Charlton Heston colaboraron en la película de 1961 El Cid. A pesar de contar con 2 enormes estrellas y un gran proyecto, el plató adquirió notoriedad por sus frecuentes discusiones. Como Heston y Loren eran muy conocidos y atraían multitudes, el productor Samuel Bronstein los quería a los dos. Heston era la opción inicial de Bronstein para interpretar al héroe español Rodrigo Díaz de Viva, que acababa de aparecer en Ben-Hur. Al principio, Heston pensó que el guión era pasable o terrible, pero le encantó el papel y accedió a viajar a Madrid para ver a Bronstein.
al director Anthony Mann y al guionista Philip Jordan. El 26 de julio de 1960, Heston firmó formalmente después de hablar sobre el puesto. Fue difícil conseguir que Loren interpretara a Chimine. Como en un principio no estaba disponible, los productores consideraron a otras actrices, como Ava Gardner y Jean Moreau. Incluso se dijo que Heston y Bronstein rechazaron la petición de Anthony Mann de que su mujer, Sarah Montiel, interpretara el papel. Finalmente, Loren estuvo disponible, aunque solo pudo trabajar entre 10 y 12 semanas. Bronstein le hizo una oferta de $1 millón, lo que la convertiría en la segunda actriz después de Elizabeth Taylor en conseguir esa suma por una película. Además, Loren recibió un estipendio semanal de $200 para su peluquero personal. Para Heston, esta era una de las numerosas cosas que le irritaban durante el rodaje de la película. El problema existía incluso antes del inicio del rodaje. 2 días antes del inicio del rodaje, Loren insistió en que se modificara el guión. El productor contrató a Van Barsman, un escritor incluido en la lista negra, para que revisara el guión. Para convertir sus frases al italiano y luego de nuevo al inglés llano, Loren contrató también a Basilio Francina, otro guionista, Heston y Mann, que estaban ansiosos por trabajar con el guión original. Se sintieron irritados por estos retrasos. La atención que Loren prestaba a su aspecto físico provocó más problemas. El rodaje se retrasó porque dedicó horas a su peinado y sus cosméticos. Estos placeres eran posibles gracias a su contrato, pero ralentizaban las cosas. Una vez insistió en modificaciones de vestuario de última hora, lo que provocó el retraso de una secuencia de lucha crucial. Heston estaba indignado por los $50,000 que la producción perdió debido al retraso. Esperar durante horas con la armadura puesta bajo un calor abrasador le enfureció aún más porque era conocido por su puntualidad y profesionalidad. Heston anotó en su cuaderno que la tardanza de Sofía no solo era poco profesional, sino también insultante para todos los que participaban en la producción. El 3 de diciembre de 1960, cuando Laurent llegó con más de 4 horas de retraso. Sus escenas juntos también se vieron afectadas por las acciones de Loren. Heston se quejaba de su aliento a pizza durante los primeros planos y ella insistía en comer comida italiana con mucho ajo durante los descansos, con el fin de mantener sus descansos para comer lejos de sus escenas. Esto dio lugar a desagradables ajustes de horario. El deseo de Heston de contar con un doble de cuerpo para los primeros planos de Loren fue el punto de inflexión de su enfado. Heston se negó a rodar directamente con Loren durante una escena de amor el 7 de abril de 1961, alegando que sus diferencias fundamentales se lo impedían. Los productores contrataron a Rafael Albaicín, un actor español, para sustituir a Heston en los primeros planos de Loren. Al principio, Loren no era consciente del duplicado del cuerpo. El 10 de mayo de 1961, lo descubrió cuando entró en el plató y vio a Albaicín vestido como Heston. A raíz de su asombro y enfado, se enzarzó en un acalorado altercado con el productor y el director. Cuando apareció en la prensa española un artículo titulado Estrella Americana se niega a enfrentarse a la belleza italiana, la situación empeoró. La última escena de la muerte, en la que el Cid fallece en brazos de Chimine, fue el punto álgido de la tensión entre Heston y Loren. Al principio, Heston se negó a que se filmara la secuencia. Tras 3 días de conversaciones, Loren aceptó hacerlo bajo estrictas directrices, como limitar el número de tomas y mantener un equipo reducido. Los roces entre Heston y Loren persistieron después de rodar el Cid. Apenas se dirigieron la palabra en el estreno de la película en Londres, el 6 de diciembre de 1961, y solo posaron para las fotos porque tenían que hacerlo. Más tarde, Heston declinó volver a colaborar con Loren. Rechazó una invitación para actuar junto a ella en Lady L en 1964. Prefiero que me claven agujas en los ojos a volver a trabajar con Loren, declaró en una carta a su agencia. En una entrevista de 1966, Loren dijo que, Charlton es un buen actor. Nuestros métodos de actuación son totalmente diferentes. Sus carreras también se vieron afectadas por la disputa, por temor a nuevas polémicas. Los productores no quisieron volver a contar con ellos. Heston escribió sobre personajes desafiantes en el plató y utilizó el incidente para resaltar el valor de la profesionalidad en su autobiografía. En su biografía, Loren reflexionó sobre sus primeros errores y dijo, cada película te enseña algo. Con el tiempo adquirió notoriedad por ser más profesional en su carrera posterior. La actuación, la vida y uno mismo son los temas de los cursos en diferentes momentos. Su animadversión fue recordada incluso décadas después.
Heston y Lauren estaban tan molestos por el conflicto que no asistieron a la celebración del 50 aniversario de El Cid en 2011. Una de las historias entre bambalinas más conocidas de Hollywood sigue teniendo que ver con sus conflictos en el set de rodaje. A continuación, Ava Gardner y Charlton Heston colaboraron en la creación de 55 días en Pekín en 1963, pero estuvo plagada de problemas y disputas. La película se rodó en España y fue un desastre desde el principio. Las luchas de Ava Gardner en el rodaje y su repercusión en la película 55 días en Pekín. Cuando Heston llegó al lugar el 15 de mayo de 1962, descubrió que el guión estaba inacabado y solo tenía 140 páginas de un argumento condensado. Debido a esta falta de planificación, las 17 semanas de rodaje fueron extremadamente difíciles. Enseguida quedó claro que Heston y Gardner estaban enfrentados. En un principio cordiales, los actores y el equipo asistieron a un cóctel organizado por Gardner en su residencia de Madrid el 2 de junio. Sin embargo, Heston anotó en su cuaderno de notas del 10 de junio que el discurso era arcaico y la narrativa amorosa entre sus personajes muy aleatoria. Las circunstancias del rodaje fueron difíciles. Las temperaturas veraniegas en Madrid eran abrasadoras, superando con frecuencia los 100 grados. Todo el mundo se irritó debido a las intensas escenas de acción y a los voluminosos trajes. El rodaje se retrasó 4 horas cuando Gardner abandonó el plató el 3 de julio tras una furiosa pelea con el director Nicholas Ray. Los problemas presupuestarios agravaron la situación. El presupuesto inicial de la película, de $7 millones, se disparó a más de 17 millones cuando la producción concluyó el 28 de septiembre de 1962. A pesar del agotamiento de todos por las continuas tensiones y retrasos, la película se estrenó finalmente el 29 de mayo de 1963, pero los actores y el equipo arrastraron la difícil experiencia durante años. Las acciones de Ava Gardner en el rodaje dieron lugar a muchos problemas. El 5 de junio de 1962, su primer día, ya estaba claramente borracha cuando llegó 45 minutos tarde a la lectura del guión. Su forma de beber se convirtió en un grave problema. A menudo llegaba ebria, a veces a las 10 de la mañana. El rodaje se retrasó 3 horas el 12 de julio porque estaba tan borracha que no recordaba sus diálogos. Su comportamiento errático agravó la situación. El 3 de agosto, cuando abandonó el plató en medio de una escena, afirmó estar demasiado agotada para continuar, lo que obligó al equipo a cancelar el trabajo de todo el día, que costó $50,000. El 17 de agosto, en un arrebato de ira, lanzó un jarrón de atrezo contra un cámara, al que no alcanzó por poco, pero rompió un equipo muy caro. La actuación de Gardner también se vio afectada por la bebida y sus cambios de humor. A menudo necesitaba varias tomas incluso para situaciones básicas, ya que tenía problemas para recordar sus diálogos. El 5 de septiembre fue incapaz de concentrarse en una simple secuencia de diálogo y tuvo que repetirla 27 veces, debido a los retrasos, los nuevos rodajes y las compensaciones por horas extraordinarias. Sus acciones incrementaron el presupuesto de la película en al menos $2 millones al final de la producción. Algunos miembros del equipo pidieron ser trasladados a unidades separadas para no tener que trabajar con ella debido a la extrema tensión que se vivía en el plató. Fue Gardner quien hizo que Charlton Heston, famoso por su profesionalidad, sintiera la mayor frustración. La anotación se hizo en su diario el 20 de julio de 1962, y en ella decía que Ava había llegado hoy 3 horas tarde y olía a ginebra. Tratar con ella está resultando una tarea imposible. La falta de profesionalidad por su parte es realmente demencial. El 8 de agosto, hizo la observación de que de nuevo se había perdido otro día buscando a Ava para que recordara sus líneas. Esta mujer es responsable de que todo el proyecto haya descarrilado por sí misma. Inmediatamente después del estreno de la película, Heston se mostró más comunicativo sobre sus emociones. Así lo manifestó en una entrevista concedida a la revista Photoplay en septiembre de 1963. Varios años después, en su autobiografía titulada In the Arena, publicada en 1995, Heston afirmó que Ava Gardner fue una fuente de pandemonio en la producción de la película 55 días en Pekín. El hecho de que llegara constantemente tarde, el hecho de que pareciera faltar al respeto a sus compañeros de reparto y el hecho de que se intoxicara con frecuencia hacían que cada día fuera un desafío a su paciencia. No exagero cuando digo que fue la peor relación laboral que he tenido nunca con una coprotagonista por el motivo que fuera. Además, detalló un suceso que tuvo lugar el 25 de agosto, en el que Gardner llegó visiblemente intoxicada.
Se tropezó con sus líneas y atacó airadamente al director, así como a numerosos miembros del equipo. El intento de Heston de interferir solo consiguió que ella se volviera contra él. El actor reconoció que necesitó hasta el último gramo de mi autocontrol profesional para no abandonar el plató en ese momento. También fue reprendida por su actuación en una entrevista de crítica cinematográfica que tuvo lugar en 1970. Heston declaró que el editor era más responsable de salvar la actuación de Ava en 55 Days que ella misma por cualquier esfuerzo que realizara. Hubo un número muy reducido de tomas que pueden utilizarse. En una entrevista para una película estadounidense que tuvo lugar en 1980, Heston reconoció su poder de estrella, afirmando, a pesar de todos sus defectos, y eran numerosos, Ava tenía una innegable presencia en pantalla, y ello a pesar de que Heston se sentía frustrado con ella, tenía la capacidad de ser hipnótica en las ocasiones en que lograba serenarse, lo que ocurría con muy poca frecuencia. Heston y Gardner volvieron a estar juntos tras el terremoto de 1974, más de una década después. Después de su turbulenta historia, a mucha gente le sorprendió que aceptaran colaborar una vez más, aunque Heston se mostró receloso. Al final decidió aceptar el papel ya que el sueldo era de $600,000. Al principio, todo fue a las mil maravillas, y el 10 de febrero de 1974, Heston anotó en su cuaderno que Ava parece diferente, más centrada y menos volátil que antes. Es posible que el tiempo nos haya tranquilizado a los dos. A la tercera semana, sin embargo, las tensiones habían vuelto a estallar. Con resaca, Gardner llegó 2 horas tarde el 25 de febrero, lo que provocó un furioso altercado entre ambos. Según los informes, Heston gritó, «Esto me recuerda otra vez a los 55 días». A pesar de estas complicaciones, lograron terminar la película. Las secuencias del terremoto, que se grabaron utilizando una tecnología sensorial considerada innovadora, resultaron ser una experiencia que unió más a las dos estrellas. Pasado algún tiempo, Gardner rememoró su vida en sus memorias, diciendo, «Charlton y yo podemos haber tenido nuestras diferencias, pero cuando empezaron esos temblores, estábamos juntos en ello. No hay mejor manera de relativizar desacuerdos anteriores que pasar juntos por el sufrimiento». Roger Ebert dijo que cualquier tensión que existiera en la vida real entre estos dos actores se había transformado en una fascinante imagen de un matrimonio en crisis. Esta fue una de las muchas cosas que los críticos aplaudieron de su química en la pantalla cuando se estrenó Terremoto en noviembre de 1974. Unos años más tarde, Heston tenía una actitud más positiva de su asociación, declarando en una entrevista que tuvo lugar en 1985 que trabajar con Ava en Terremoto fue, por decirlo suavemente, una oportunidad para crecer. Se podría decir que ambos aportamos lo mejor de nosotros mismos, lo que puede haber estado motivado por una necesidad compartida de demostrarnos algo mutuamente. Vida y legado de Charlton Heston. Sus interpretaciones causaron un impacto duradero, a pesar de sus disputas, en el mundo de Hollywood. Una historia de amor como la de Charlton Heston era bastante infrecuente. En 1944 contrajo matrimonio con Lydia Clark, y la pareja permaneció unida un total de 64 años, hasta su fallecimiento en 2008. En una clase de interpretación de la Northwestern University, se presentaron el uno al otro. Al principio, Lydia no sentía nada por él. Ella era de la opinión de que él era simplemente demasiado seguro de sí mismo y engreído. Cuando tuvieron su primera cita, todo cambió. Tras mantener una conversación, Lydia se enamoró perdidamente de él, y respondió a su proposición enviándole un telegrama, que, aunque ahora parezca gracioso, fue un gesto realmente amable dadas las circunstancias. Se casaron en una modesta ceremonia el 17 de marzo de 1944, solo unos días antes de que Heston se embarcara para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Fue una boda sencilla. Lydia llevaba un vestido violeta y un sombrero a juego. Heston solo se gastó $12 en el anillo que llevaba. Más tarde, Heston declaró que la visión de ella permaneció en su cabeza durante el resto de su vida. Varias décadas después, celebraron por todo lo alto su 50º aniversario. Al acto asistieron unos 200 amigos y familiares, todos ellos vestidos de etiqueta, como muestra adicional de su agradecimiento. Heston incluso elaboró unos folletos titulados Persiguiendo a Lydia, que contenían un capítulo de sus próximas memorias. En esta ocasión trascendental, hizo un regalo amable y generoso al cambiar el anillo de compromiso inicial de Lydia por uno con diamantes. La forma en que Heston y Lydia se convirtieron en padres fue bastante inesperada. Tras varios años de intentos infructuosos de concebir,
Finalmente adoptaron a su hijo, Fraser, en el año 1955. Cuando solo habían pasado 3 meses, Lydia descubrió que estaba esperando un hijo. Holly, su hija, nació en 1961 y, de repente, pasaron de vivir sin hijos a tener 2. Durante sus años de formación, Fraser se dedicó al cine e incluso colaboró con su padre, dirigiéndole en la película La Isla del Tesoro. Holly intentó actuar durante un tiempo, pero al final decidió dedicarse a una vida más tranquila. En aquella época, no era habitual que las grandes celebridades fueran tan activas como Heston como padre. Holly comentó que siempre que estaban juntos, él no dejaba de prestarle toda su atención, algo que ella valoraba. La progresión de la carrera de Heston le llevó a aceptar diversos trabajos a lo largo de su carrera. Durante las décadas de 1970 y 1980, pasó de interpretar al héroe principal a interpretar personajes con un mayor nivel de complejidad. El papel del cardenal Richelieu en Los Tres Mosqueteros es uno de los más comentados de su carrera. Interpretó a un personaje astuto y despiadado a la vez, lo que supuso un cambio significativo con respecto a los personajes heroicos que suele interpretar. Fue aclamada como una de sus interpretaciones más impresionantes por la crítica, que la elogió. Además, durante este periodo, Heston apareció en películas de catástrofes, muy apreciadas en la época. En películas como Terremoto y Aeropuerto 1975, apareció como actor. Los cines utilizaron un efecto único conocido como ronda de sensores para terremotos, que hacía temblar las butacas de forma similar a la de un terremoto real. Otra película que Heston intentó rodar se tituló Motherlode, y se estrenó en 1982. Que su hijo Fraser había escrito, aunque no fue un gran éxito, demostró que Heston estaba dispuesto a experimentar con nuevas ideas. Sus papeles en las películas El planeta de los simios y Soylent Green figuran entre los más conocidos de su carrera. Heston interpretó el papel de un astronauta que tuvo un aterrizaje forzoso en un planeta controlado por simios inteligentes en la película El planeta de los simios. El inesperado giro de los acontecimientos al final, en el que descubre que se trata realmente de la Tierra, se ha convertido en uno de los finales más conocidos de la historia del cine, incluso en tiempos modernos. Muchos recuerdan el apasionado comentario que pronunció Heston: «Maníacos, la habéis volado». La única condición para que aceptara aparecer en la secuela era que su personaje fuera eliminado. Además, cedió la totalidad de sus ingresos a una organización benéfica. En la película Soylent Green, interpretó el papel de un detective en un planeta que sufría una grave superpoblación y falta de alimentos. Uno de los giros más notables, el de que Soylent Green se crea a partir de restos humanos, se ha convertido en leyenda. Una información entre bastidores especialmente conmovedora es el hecho de que Edward G. Robinson, que interpretaba al coprotagonista de Heston, estaba luchando contra el cáncer en el momento de la producción. Además de ser su momento final en la película, también tuvo su escena final en la vida real. La muerte de Charlton Heston. Heston declaró posteriormente que la perspectiva de que Robinson grabara la escena de su propia muerte le llenaba de pavor, ya que era consciente de que se trataba del momento final de su vida. En 2003, el presidente George W. Bush concedió a Heston la Medalla Presidencial de la Libertad. Heston recibió este honor. Esta distinción le fue concedida a Heston un año después de que revelara que estaba experimentando indicios de la enfermedad de Alzheimer. A pesar de que su salud se estaba deteriorando, se presentó con dignidad durante el acto, tanto su carrera como actor, que incluyó papeles como el de Moisés en Los 10 Mandamientos, como su implicación política, en particular su etapa como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, fueron reconocidas con el premio. Su conocida frase, «de mis manos frías y muertas», se convirtió en una frase muy conocida. A pesar de su enfermedad, hizo una contundente aparición pública final como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, como demostración final de su inquebrantable voluntad. Disparó un rifle por última vez. En agosto de 2002, Charlton Heston dio a conocer al mundo una información desafiante. A la edad de 78 años, reveló, a través de una grabación de video, que había sido informado por profesionales médicos de que podría padecer la enfermedad de Alzheimer. Se trataba de una ocasión significativa, ya que, en aquella época, las personas de renombre rara vez hablaban de sus dificultades personales de salud de esa manera. En el video, Heston hablaba con serenidad, pero con el corazón encogido. Quería decir estas cosas ahora porque, cuando llegue el momento, puede que no sea capaz de pronunciarlas. Comentó que quería decirlas ahora.
Sus fans aplaudieron su determinación mientras continuaba, ni me rindo ni me doy por vencido, demostrando la misma valentía que le caracterizaba en sus películas. Hacía apenas 2 años que había ingresado en un centro terapéutico por alcoholismo, por lo que esta noticia se sumó a las dificultades que venía atravesando en los últimos tiempos. Su declaración se produjo 8 años después de que Ronald Reagan, amigo íntimo de Heston, revelara que él mismo había sido diagnosticado de Alzheimer. Ambos eran individuos más grandes que la vida, y ahora experimentaban una lucha comparable entre sí. Cuando Heston tomó la decisión de hacerlo público, mucha gente le aplaudió. Muchos otros elogiaron esta valiente acción, afirmando que podía hacer que otros se sintieran menos reacios a hablar de sus propios problemas de salud. Tras este suceso, Heston empezó a retirarse de la escena pública. Como había sido uno de los actores más famosos de Hollywood durante más de medio siglo, no le resultó una tarea fácil. Según una declaración que hizo en el pasado, no hay mayor pérdida para un actor que la pérdida de su público. Además, en 2003 dimitió de su cargo de presidente de la Asociación Nacional del Rifle, cuyo discurso de despedida en la convención será recordado para siempre. Por desgracia, la enfermedad empeoró poco después. Familiares y conocidos se sorprendieron al ver lo mucho que había cambiado en 2005, solo 3 años después de que le diagnosticaran la muerte. Un hombre que antes había interpretado a poderosos héroes en televisión estaba ahora tan débil que ni siquiera podía levantarse de la cama. Los fans que le adoraban por sus papeles de Judá Ben Hur y Moisés en los 10 mandamientos lo encontraron especialmente devastador. En la residencia que compartía con su familia en Beverly Hills, Charlton Heston falleció el 5 de abril de 2008. Había cumplido 84 años, y Lydia, su esposa durante 64 años, estaba físicamente allí con él. En un artículo posterior, se dijo que había fallecido a causa de una neumonía, enfermedad frecuente en los enfermos de Alzheimer. En poco tiempo se difundió la noticia de su fallecimiento y comenzaron a llegar homenajes de todo el mundo. Su decencia y honestidad fueron elogiadas por el presidente George W. Bush, que se refirió a él como un hombre con un gran corazón. Otros respetaron su labor en la lucha por los derechos civiles y sus esfuerzos posteriores como defensor de los derechos de las armas. Muchos recordaron su destacada carrera como actor, mientras que otros honraron sus contribuciones a la causa. El funeral de Heston se celebró el 12 de abril de 2008 en la iglesia a la que asistía en Pacific Palisades. Al acto asistieron unas 250 personas, algunas de ellas figuras notables como Nancy Reagan, Arnold Schwarzenegger, Tom Selleck y Christian Bale. El hecho de que tuviera un impacto tan significativo tanto en Hollywood como en la política me vino a la memoria. Hollywood está lleno de rivalidades legendarias, y esta sigue siendo una de las más intrigantes. Pero, ¿qué opina usted? ¿Estaba justificada esta enemistad o era solo el choque de 2 estrellas de fuerte carácter? Deja un 1 en los comentarios si crees que tenía razón al no gustarle Heston, o un 2 si crees que no era más que un cotilleo exagerado de Hollywood. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para conocer más historias nunca contadas de la época dorada de Hollywood. Gracias por vernos.